Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 13 de la materia de Historia y Perspectiva de la Ingeniería. Mi nombre es José Rueda, soy ingeniero de profesión y lo voy a estar acompañando en esta cápsula, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 4, consolidación de la ingeniería industrial, y vamos a comenzar hablando por uno de los temas más importantes, que es la ingeniería del método. La ingeniería de métodos se enfoca en mejorar la eficiencia y productividad en los procesos de trabajo. Se trata de analizar el cómo se hacen las cosas y encontrar maneras de hacerlo mejor, más rápido y con menos esfuerzo. El proceso de ingeniería del método va a iniciar con el estudio de los métodos que ya existen, donde se observe cuidadosamente cada tarea o actividad para identificar movimientos innecesarios, redundancias o pasos que puedan ser optimizados. Este análisis detallado permite reconocer los puntos débiles de un proceso y entender cómo se interrelacionan las distintas operaciones de un centro de trabajo, ¿verdad? Desde adentro del sistema productivo. La ingeniería del método lo primero que hará básicamente será revisar toda la información existente que exista acerca de los procesos que se vayan a someter, ¿verdad? Esto para tener los parámetros y encontrar esos puntos que puedan verse en algún momento como debilidades del proceso, como cuáles, bueno, ya mencionaban, como pasos repetitivos o redundantes o incluso pasos que son innecesarios. Una vez comprendido el método actual o el método que ya se está haciendo, se procede a diseñar nuevos métodos o a la mejora de los existentes. Dos vertientes principales. En muchas ocasiones, la ingeniería de método lo único que hace es buscar esas oportunidades de mejora que se presenten en los procesos, pero otras veces lo que buscan es cambiar totalmente el proceso. Sobre todo sucede cuando ocurren actualizaciones importantes o simplemente un proceso queda como obsoleto, ¿verdad? Esta etapa, que va a ser ahora crear el nuevo método, implica reorganizar tareas, simplificar movimientos, aplicar herramientas más adecuadas y modificar la disposición de los espacios de trabajo para lograr un flujo lógico y eficiente. Sobre todo se basa en simulaciones de prueba y error, es decir, se piensa el dispositivo, se piensa el método, nuevo método, los cambios, ¿verdad?, que se tengan que hacer, y a partir de ahí se somete a pequeñas pruebas para identificar cuáles son todas las tareas que se están haciendo bien o que se necesitan como obligatorias, para ubicar cuáles son las mejores herramientas o incluso si hay que diseñar nuevas herramientas para esto, y sobre todo para ver si los espacios en los que estamos trabajando son los más adecuados. Además, se complementa con el estudio de tiempos, que va a permitir determinar cuánto tarda cada operación en realizarse y va a establecer estándares que aseguren la productividad para que ésta sea constante y predecible. Y algo eh, interesante en el tema de teoría del método, o ingeniería del método más bien, es que el ingeniero industrial va a buscar la manera de hacer esa optimización, ¿verdad? Con pequeños ajustes. Hay una frase que a mí me gusta mucho que se aplica a este tipo de métodos, que es que los pequeños cambios en las rutinas generan impactos significativos en los resultados, ¿verdad? Y en este caso en particular aplica estableciendo, por ejemplo, cambios en tiempos. Hay compañías y fábricas, ¿verdad?, que no tienen cronometrado o que no tienen medido el tiempo en el que se hacen las cosas. Sobre todo pasa en aquellas que no son o que no se consideran como líneas de producción. Y sin embargo, suelen ser compañías que tienen debilidades en tiempos muertos. Estudiar adecuadamente los tiempos que se necesitan para la ejecución de cada actividad va a determinar en gran medida el éxito y la eficiencia de digamos, esta reingeniería, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas claves en las que nos debemos de enfocar
para hacer o aplicar la ingeniería del método. Lo primero es la simplificación del trabajo, reducir pasos innecesarios y complejidades de una tarea. Y sobre todo que debemos de pensar que esto se tiene que poder transmitir de manera adecuada. Es decir, debemos de pensar en que el mercado meta debe ser o los individuos meta para la enseñanza de los nuevos métodos son de cierta preparación determinada y que el lenguaje tiene que ser adecuado. Debe de usar un término que se conoce como economía de movimiento, que significa optimizar los movimientos de manera que los trabajadores realicen la menor cantidad de movimientos y así exponiéndonos a una menor fatiga y a una mayor eficiencia, ¿verdad? Esta minimización tiene que ser adecuada, tiene que ser, sobre todo, tiene que estar casada con otro término que conocemos como ergonomía, que la ergonomía es básicamente diseñar los lugares de trabajo y las tareas que se adapten al cuerpo humano, reduciendo riesgos de lesiones y mejorando la comodidad. Sobre todo, pensando en riesgos como malas posturas, movimientos repetitivos, ¿verdad? Sobrecargas o sobreesfuerzos, ¿verdad? Ya existen hoy día normatividades aplicables para estas situaciones, ¿verdad? Tanto emitidas por cada país como las emitidas a nivel internacional. También se tiene que buscar analizar el proceso en sí, estudiar el flujo con el que el proceso se lleva a cabo para identificar dónde se atoran las situaciones o cuál es el cuello de botella, ¿verdad? Encontrando el cuello de botella, nosotros vamos a poder tomar decisiones que nos permitan encontrar esas áreas que van a necesitar mejora. En ocasiones, las mejoras pueden ser tan sencillas como simplemente aumentar una línea de producción, disminuir trabajadores, porque como decía Coco Chanel, en muchas ocasiones menos es más, ¿verdad? Y encontrar la estrategia que corresponda. No siempre aumentar la capacidad o aumentar el personal va a aumentar la capacidad productiva, sino que se tiene que hacer un análisis verdadero, ¿verdad? Y una vez que se identifiquen, te tienen que buscar generar una estandarización. Básicamente, establecer los procedimientos y los métodos para que las actividades se hagan de manera consistente, garantizando calidad y eficiencia de estas. Para esto, el ingeniero que aplique la ingeniería de método va a necesitar tomar en cuenta ciertas herramientas, como cuáles, como los diagramas de flujo, como que son representaciones visuales de los procesos que muestran la secuencia de pasos involucrados. Básicamente son algoritmos, ¿verdad? Que vienen organizados de manera gráfica para que nos ejemplifiquen cómo se lleva a cabo el proceso. Se pueden utilizar también estudios de tiempo y movimientos ¿como cuáles? Como análisis del tiempo que se lleva a completar las tareas y los movimientos que realizan los trabajadores. Entre los análisis de tiempo hay técnicas como el diagrama de Gantt o el diagrama de PERT que se pueden utilizar para el seguimiento de las actividades. Se utiliza un diagrama de Gantt cuando se quiere un monitoreo de actividades sencilla y se utiliza un diagrama de PERT cuando nosotros necesitemos hacer una evaluación específica de rutas críticas. El diagrama de Pérez es muy útil, sobre todo para identificar cuellos de botella. También se debe de hacer muestreos de trabajo, es decir, observar a los trabajadores a intervalos aleatorios para determinar cómo pasan su tiempo. En una planta, por ejemplo, que tenga 2, 3, 4 turnos, dependiendo, ¿verdad? De cuántos sean los turnos, ir viendo cuál es el comportamiento de cada trabajador, ¿verdad? O de los trabajadores en general, sobre todo tomando en cuenta o asistencia de elementos de control de calidad como las listas de verificación, como los histogramas, como las estratificaciones, ¿verdad? Para determinar dónde se van encontrando esas diferencias entre los grupos y por qué algunos grupos tienen mejores rendimientos que otros. También es necesario hacer evaluaciones ergonómicas para garantizar que los lugares de trabajo y las tareas sean identificadas adecuadamente acorde a sus riesgos y en los casos que aplique, pues proporcionar el EPP correspondiente, ¿verdad? Asimismo, se debe hacer un mapeo del flujo de valor, analizando el flujo de materiales e información de cada proceso de producción. Al final del día, los procesos son una transformación de bienes, ¿verdad? O de materias en bienes terciarios. En este sentido, es importante identificar cuánto es el dinero que entra y cuánto es el dinero que sale. Dentro de los beneficios vamos a encontrar que vamos a tener una mayor productividad al optimizar el método de trabajo. Las empresas podrán producir más bienes o servicios con los mismos recursos, ¿verdad? Porque se van a disminuir en gran medida los desperdicios. Esto va también a ayudar a
tener costos más reducidos, ¿verdad? Puesto que a menores costos de desperdicio, pues evidentemente se maximiza la utilidad y también va a permitir que las horas laborales sean más aprovechadas. Por lo tanto, las horas hombres serán relativamente más baratas. ¿A qué me refiero a más baratas? Que se van a requerir menos horas extra en los casos de ciertos niveles de producción demandantes, ¿verdad? La calidad se va a ver mejorada, pues los métodos de estandarización van a ayudar a garantizar una calidad constante del producto, ¿verdad? Van a permitir mayor seguridad para los colaboradores y por lo tanto un mejor prestigio para el corporativo o la empresa. También va a ayudar a que se genere un ambiente de cultura mucho más sano, generando una mayor satisfacción laboral. En general, la ingeniería del método es clave para optimizar organizaciones, impulsando la mejora continua. Va más allá de la mera optimización, transformando el trabajo en sí. Fomenta eficiencia, seguridad, satisfacción y crea una cultura positiva. En un futuro automatizado, su relevancia crece, diseñando sistemas adaptables y concentrados en el humano. No solo se trata de velocidad, sino de innovación constante. Analizar, innovar y estandarizar son vitales. Y la ingeniería del método lo hace posible. En esencia, una inversión en ingeniería de método es una inversión en el futuro del trabajo productivo de las empresas. Muy bien, esto es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.